Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag Terremoto México. Y la pregunta que les hacemos hoy es, ¿cree usted que su ciudad, en el lugar en el que usted se encuentre de América Latina, está preparada para afrontar un terremoto? Escríbanos ya, vamos a estar leyendo sus mensajes al aire. Y quiero saludar a esta hora a nuestros invitados en Bogotá, Colombia. Está con nosotros Juan Roberto González, es el jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Colombia. Bienvenidos, un gusto tenerlo. Muy buenas noches, Jason. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los televidentes. Gracias. Y también está con nosotros desde Ciudad de México a esta hora Janet Piña Jaime, es sobreviviente del terremoto de Ciudad de México. Ella quedó bajo los escombros de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Su mamá salió a buscarla y también a su hermano, que estaban desaparecidos tras el fuerte sismo. Bienvenida, es un gusto tenerla, Janet. Buenas noches, Jason. Y me quedo con usted primero, Janet. Quiero saber en primera medida cómo fueron esos segundos, esos instantes que usted vivió en Ciudad de México tras el terremoto y en qué lugar estaba justamente. Bueno, pues yo estaba en mi universidad, estaba tomando clase, cuando de repente sentí que todo se estaba moviendo. Mis compañeros y yo empezamos a salir y de repente empezó a moverse más fuerte. Tuvimos que salir tapándonos y cubriéndonos la cabeza porque empezaron a caer pedazos de techo junto a nosotros y ya que estábamos afuera todos nos unimos y para mí fue un momento muy tenso, tuve mucho miedo porque en esa misma escuela está mi hermano y mi hermano está estudiando la prepa y desde el punto en el que yo estaba viendo su edificio. Estaba viendo cómo se movía y estaba viendo cómo empezaban a salir grietas. Muy preocupada, fui a buscarlo y me di cuenta que los puentes de varios edificios en mi escuela habían colapsado. Entre la gente no veía a mi hermano, los puentes no estaban y fue algo que realmente me asustó mucho porque no sabía nada de él. Tenía miedo de que pudiera haber estado en el área que se colapsó. Tenía miedo de que siguiera dentro de uno de los edificios y lo busqué por aproximadamente 30 minutos hasta que afortunadamente lo encontré y en ese momento pude respirar un poco de paz, pero los minutos del terremoto y el proceso de tratar de encontrarlo fue algo muy, muy tenso. Janet, es prácticamente un milagro haber salido viendo la universidad derrumbarse, haber salido con vida después de revisar cómo quedó el plantel educativo, cómo quedó en escombros. Usted y su hermano estaban en ese momento allí estudiando. No, en nuestro caso afortunadamente sí se cayeron algunos pedazos del techo, pero no estuvimos en peligro. Gracias a la actitud de los profesores y a la actitud de los alumnos, pudimos tener un espacio en el cual estábamos a salvo. Nos llevaron a todos a una explanada en mi escuela, donde estábamos alejados de los edificios, y realmente yo nunca había presenciado tanta solidaridad entre las personas. Empezaron a hacer cadenas para dejar pasar a las personas como con sierras y con cosas para levantar los escombros de la parte que colapsó. Empezaron a recolectar botellas de agua, empezaron a buscar a las personas que estaban heridas y empezaron a darles atención médica. También comenzaron a pasar unas listas en donde tú podías anotar tu nombre para avisarle a los papás que estábamos bien. Y realmente, a pesar de que no todos nos conocíamos, cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando estaba tan angustiada y estaba llorando tanto porque no encontraba a mi hermano, desconocidos se me acercaban, me abrazaban y me ayudaron a buscarlo. ¿Y qué impresión tuvo usted ante estas imágenes que han salido en redes sociales, en los medios de comunicación, en la que vemos cómo se desploman varias edificaciones en la ciudad donde ustedes viven? Bueno, pues todo el día de ayer para mí fue muy difícil procesar todo lo que había pasado. En todo el día no pude comer, me sentía impotente porque no sabía cómo podía ayudar.
hay momentos en los que uno simplemente rompe en llanto, porque al fin y al cabo somos una sociedad, estamos juntos, y el hecho de que algo le pase a una persona nos afecta a todos. Pero como ya mencioné, la empatía que ha estado presente entre los mexicanos nos ha levantado el ánimo a todos y nos ha impulsado para querer ayudar y nos ha dado esperanzas de que todo va a estar mejor. Janet, son decenas los desaparecidos y hay muchas familias angustiadas en este momento sin saber de sus seres queridos que pudieran estar bajo los escombros. Tenemos entendido que su mamá estaba desesperada también cuando no sabía nada de usted y de su hermano, y en la medida que llamaba ustedes no le respondían. Ella finalmente decidió ir a buscarlos a la universidad. ¿Cómo hizo para encontrarlos y finalmente poder verlos de nuevo? Bueno, pues en el momento del temblor, la red telefónica y el internet se cayeron. No había forma de contactar a nuestros familiares y pues todos sabíamos que era algo que había afectado muchas zonas de la ciudad. Mi mamá se preocupó mucho por nosotros. Fue justamente como lo mencionó, a buscarnos a la escuela, y los profesores nos tenían a todos en una zona segura, por lo tanto no querían todavía que saliéramos de las instalaciones porque querían inspeccionar antes que todo estuviera bien para poder sacarnos de una forma segura. Tampoco querían dejar que los papás entraran a la escuela porque no querían arriesgarlos. Después de un rato de que mi mamá estuviera fuera de la escuela y estuviera intentando entrar o hacer algo para ayudar, a nosotros nos dejaron salir. Nos dijeron por dónde para que fuera seguro, pero justamente en el momento en el que nosotros salimos, mi mamá se fue a otra entrada y la dejaron pasar. Entonces, mientras nosotros estábamos afuera, ella estaba dentro de la escuela. Nosotros ya sabíamos que ella estaba por la zona, por lo que decidimos buscar nuestro carro y esperarla. Y por lo que tengo entendido, muchas personas ayudaron a mi mamá dentro de la escuela y le dijeron tranquila, vimos a sus hijos, están bien, y finalmente ella salió y nos fue a buscar al coche, justamente en donde la estábamos esperando. El reencuentro fue muy, muy emotivo porque todos estábamos en shock, pero estábamos muy agradecidos de que estuviéramos bien. Janet, permítame también vincular al señor Juan Roberto González, el jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Colombia. Y quiero preguntarle, señor González, por la principal tarea en este momento para las autoridades mexicanas. Vemos en este momento los rescates de personas que todavía puedan estar con vida, pero también cientos de teléfonos, páginas web, de asistencia a todas esas personas que están tratando de saber algo de sus seres queridos que están desaparecidos. Así es, Jason, muchas gracias por la oportunidad y afortunadamente Janet nos está contando una historia feliz. Quienes no tuvieron esa suerte y quienes oyen no solamente a que hayan fallecido, sino que están luchando por salir vivos de esos escombros, pues es precisamente esa la primera tarea del gobierno de federal, estatal, municipal, de todos los lugares en donde ha habido esta clase de problemas. Primer reacción natural es evitar en la medida de lo posible que aumenten las víctimas. Y para ello no solamente es el esfuerzo de gobiernos, para ello hemos contado con una experiencia que nos narraban hace un momento verdaderamente de alabar, de actos heroicos en donde las escenas no nos dejan mentir, cómo a simple mano cadenas humanas van retirando en la medida de sus fuerzas y posibilidades escombros en espera de encontrar vida. Entonces, la primera función primordial de todos, autoridades y voluntarios, es salvar vidas. Posteriormente, y casi al mismo tiempo, debe haber otro tipo de organización, darle el apoyo logístico con instrumentos y materiales apropiados para esta función, y en donde no solamente los recursos propios, sino a través de donaciones que desde el día de ayer se han estado solicitando y han estado llegando,
el acopio de agua, el acopio de alimentos, y la parte y el componente internacional que estuvo en el caso de Colombia, el cual me consta. Al primer minuto de que se sabía de esta situación teníamos ya llamadas que podemos clasificar en tres principalmente. Aquellas personas que de inmediato ofrecieron su ayuda y colaboración, sea física, sea a través de recursos económicos, recursos en especie. El personal que estaba buscando a su familia, que no tenía mayor información, que es lógico después de estas situaciones, como bien nos narraban anteriormente, se colapsa el sistema electrónico, se colapsa el sistema de comunicaciones telefónico, y entonces sin corriente eléctrica para cargar baterías, sale uno corriendo, deja sus celulares, un sinnúmero de situaciones que van haciendo que la angustia crezca de los seres queridos que están lejos de ellos y que asocian de inmediato a una posible situación de que sean víctimas. Tratamos nosotros, a través de estas llamadas recibidas, dar estos ejemplos en aras de tratar de dar la tranquilidad que se pueda, y en cada caso pues es variable. Sí. Y el tercer tipo de llamadas era algo que parece simple, pero que fue muy importante y que pudimos afortunadamente auxiliar a muchas personas, es cómo se marca de larga distancia de Colombia a México a teléfonos fijos o a teléfonos celulares. Algo que pareciera tan simple, verdaderamente se convirtió en una situación problemática, y que afortunadamente aquí, con el concurso de todos mis compañeros colombianos y mexicanos en la embajada, pudimos ser útiles en esta situación. Por otro lado, establecimos contacto directo con nuestra Cancillería, con la Cancillería de Colombia, que repito, desde el primer momento se hizo presente, para realizar un trabajo conjunto con la Embajada de Colombia en México. Sabemos que la primera preocupación de quienes viven lejos es saber cómo están sus seres queridos. Quieren ver listas, quieren saber en dónde están siendo trasladados los heridos, dónde estarían las listas de los muertos, si tenemos información no solamente por nombre, sino por nacionalidad. Al igual que pues todos los países del mundo que tengan sus nacionales en México, es la misma preocupación. De ahí que tratamos, ayudados con las herramientas informáticas de ahora, poder habilitar páginas individuales en la embajada, las del Gobierno de México, las de la Cancillería colombiana, las de la Embajada de Colombia en México, precisar cuál de ese cúmulo de teléfonos, de esas cúmulo de direcciones electrónicas eran las más efectivas, las más confiables, tratar de cerciorarnos que los números que dábamos al aire eran los y habría alguien que contestara del otro lado, y no multiplicar la angustia por soltar información. Sé que este proceso no es fácil, sobre todo a las primeras horas. Sé que la gente demanda más rapidez en esta información, pero nos tomábamos el tiempo de dar esta explicación que ahora me permite dar Jason. Sí, señor pues, González. para poner en contexto que preferimos calidad. Sí. Quiero preguntarle justamente por una trágica coincidencia. Ese día ustedes en México estaban justamente haciendo un mega simulacro para poner al día los protocolos de emergencia, y termina ese día ocurriendo un terremoto que, para contarlo en cifras, es simplemente trágico. ¿Ustedes pudieron haber evitado esta tragedia? ¿Pudo haber sido mayor? ¿Estaban preparadas las autoridades? Jason, pues efectivamente es una de las incógnitas que siempre surgen en este tipo de tragedias. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Si reaccionamos a tiempo, si hicimos el trabajo de previsión para evitar el número de cifras, el número de víctimas que tenemos ahora. Y bueno, déjeme darle una opinión sincera de alguien que vivió el 85, que me tocó ver cómo se reaccionaba en aquellos días, el consejo de guarecerse abajo del marco de una puerta, que quedó completamente superado de cómo se enfrentaban esos fenómenos a cómo se enfrentaron después del 19 de septiembre de 1985. Sí, efectivamente, trágica coincidencia, la naturaleza nos ha jugado esa mala pasada, a tan solo 2 horas de diferencia entre el simulacro que año con año
todos los 19 de septiembre llevamos a cabo en la Ciudad de México, ocurre nuevamente un sismo de magnitudes monumentales. Definitivamente, en mi opinión, sí estábamos preparados dentro de la medida de lo posible. Y hace unos momentos, platicando con unos amigos, un ejemplo muy simple. No sabemos cuándo suceden estos sismos. Acabamos de enfrentar uno de magnitud 8.2, en el cual la distancia y la superficie en que fue el epicentro evitaron una tragedia mayor, pero que también demostraron la capacidad de una ciudad monumental como es la Ciudad de México, con diferentes, para hablar como acá en Colombia, diferentes estratos socioeconómicos, y en donde las víctimas y los daños no fueron tan considerables, poniéndolo en la balanza para entender de un sismo de 8.2. En esta ocasión, el día de ayer, 7.1, más cercano el epicentro, a menos profundidad, trepidatorio, pues nos sacude más y nos impacta de manera triste y definitiva, en donde podemos ubicar, por los reportes que estamos recibiendo, que son aquellas construcciones anteriores al 85 las que sufrieron mayores daños. Y probablemente, y habrá que ver las investigaciones del caso, aquellas estructuras que no cumplieron por diferentes razones los mandatos que las nuevas leyes a partir del 85 tienen para las construcciones, las que colapsaron. Entonces, el ejemplo que hace rato quería mencionarles es, si ustedes ven las imágenes de la mayoría de los edificios públicos y privados, escuelas, centros laborales, la gente sale sí con mucho miedo, sí con pánico, pero de una manera ordenada. Nos podríamos imaginar en un escenario de un estadio que hemos visto en otros países del mundo, en una situación de emergencia. Hay muchas víctimas por esos atropellos y por esas carreras en donde no se toma en cuenta y en consideración a la gente y al prójimo al lado, y que permitió entonces evacuar cientos, quizá miles de edificios de una manera ordenada, y donde las víctimas no tienen que ver con esta natural desesperación de salir de un lugar. Eso es un gran avance, eso lo logramos a partir de las enseñanzas y trabajos de protección civil que a raíz del sismo de 85 hemos podido implementar. ¿Y qué opina Janet Piña, como habitante de Ciudad de México? ¿Su país está preparado para este tipo de sismos tan fuertes? ¿Las autoridades han sabido reaccionar? ¿Falta algo más? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, pues como ustedes saben, el día de ayer estábamos conmemorando el aniversario número 32 del sismo de 1985 que sacudió a la ciudad, para la cual no estábamos preparados. Por lo tanto, siento que en este sismo hemos tenido mucha más acción, mucha más preparación, y hemos podido saber mejor qué hacer y qué se necesita para ayudar a las demás personas. Creo que, a pesar de que lamentablemente han fallecido varias personas y ha habido familias que se quedan sin un lugar en donde vivir, hemos podido, como sociedad, ayudar a los demás. Hemos podido crear albergues para que las personas se queden a dormir. Hay muchos negocios que tienen sus servicios gratis, como restaurantes que puedes ir a comer de forma gratuita, o transporte, o también, como hay mascotas que también se vieron afectadas, dan servicios veterinarios gratuitos, por lo cual creo que hemos sabido reaccionar mejor ante esta situación, y aunque nunca vamos a estar 100% preparados para algo así, porque nunca estamos preparados para un cambio tan repentino, la forma en la que hemos reaccionado ha hecho que el país poco a poco se esté levantando. Y Janet, finalmente, ¿qué ha sabido de cómo quedó el centro educativo en el que usted estudia? ¿Cómo están sus amigos, sus compañeros? Pues, a pesar de que todos estamos todavía procesando todo lo que pasó, creo que esta situación nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de la fuerza que tiene el trabajo en equipo y de la fuerza que tenemos estando juntos. En todas partes se han creado centros de acopio para que llevemos víveres y llevemos cosas necesitadas, cosas necesarias.
En los grupos de WhatsApp a mí todo el tiempo me están llegando en dónde se necesitan cada cosas. Por ejemplo, hay lugares en donde hubo derrumbes, en donde hay muchas personas, muchos voluntarios y piden que ya no vayan más voluntarios, que ya no lleven más comida, que ya no lleven más agua, porque eso ya lo tienen. Lo que piden, por ejemplo, son medicinas o hieleras para tener las medicinas frescas y frías, y también piden herramientas. Creo que a pesar de que hay muchos edificios en la ciudad que se derrumbaron o que tuvieron graves daños, esto nos ha permitido unirnos como sociedad y es algo que a mí me ha impactado mucho. Pues gracias a Janet Piña, toda nuestra solidaridad a usted, también a sus compatriotas. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias. Y quiero también agradecer a Juan Roberto González, el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Colombia, toda nuestra solidaridad también con los mexicanos y esperamos que por supuesto puedan superar lo antes posible la emergencia. Muchas gracias, Jason. Una ventana de oportunidad para, por este medio tan importante, agradecer esa solidaridad, amistad, que sin duda será una herramienta fundamental para salir adelante. Nosotros los invitamos a que participen en nuestro programa. Ustedes, en las cuentas de Twitter, pueden opinar con el hashtag Terremoto México y cuéntenos, ¿cree usted que su ciudad está preparada para afrontar un terremoto? Pues nos puede escribir desde ya, vamos a estar leyendo sus mensajes. Ya regresamos, vamos a ir a una breve pausa y vamos a estudiar por qué en México ocurre un hecho como este, un evento como este, un terremoto tan fuerte. Está ubicado en una zona sísmica crítica. En segundos regresamos. Ya regresamos con La Noche.